Reflexiones matinales, llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El Hijo Pródigo. El texto a meditar lo encontramos en Lucas 15, versos del 11 al 13, que nos dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor representa en la parábola a los publicanos y los pecadores, quienes habían roto los lazos que los unían con su Padre Celestial y no hacían alarde de ser leales a Dios. Y el mayor a los escribas y los fariseos. Este joven, evidentemente cansado de las restricciones y sintiéndose quizá que su libertad era indebidamente limitada por un padre que solo se preocupaba de sus negocios. Pero el relato deja en claro que el padre era sabio y comprensivo, y a la vez justo, misericordioso y muy razonable. Sin embargo, el inexperto joven pensaba que tenía el derecho incuestionable de aprovechar todos los privilegios por ser hijo, pero sin llevar ninguna de sus responsabilidades. Después de pensarlo bien, decidió que el único curso de acción que resolvería el problema en la forma que él pensaba que debía resolverse era abandonar su hogar e irse solo para vivir a su antojo. El padre accedió, lo cual demuestra su buen juicio paterno y permite comprender que la mala elección que hizo el hijo no se debía a una actitud intransigente del padre. Hay momentos cuando parece que lo mejor que un padre puede hacer es permitir que un joven irreflexivo haga lo que quiera para que aprenda por experiencia propia cuáles son los funestos resultados de su elección. Gastó rápidamente los bienes que con tanto entusiasmo había juntado. Su fortuna le había parecido tan grande que pensó que podía gastar libremente sin necesidad de reponer el dinero. Pero su fortuna había desaparecido repentina e inesperadamente, y para empeorar su situación, vino una gran hambre en aquella provincia. Si hubiera sido diligente en aumentar sus recursos y cuidadoso en sus gastos, es probable que el hambre no le habría causado graves dificultades. Pero es evidente que no había esperado la pobreza y el hambre. El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad y dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Fue ese amor el que lo trajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios. Su benignidad te guía al arrepentimiento. La misericordia y compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en peligro. El Eterno declara: Con amor eterno te he amado, por tanto, te soporté con misericordia. El joven se aparta de la piara y los desperdicios, y se dirige hacia su hogar. Temblando de debilidad y desmayando de hambre, prosigue ansiosamente su camino. No tiene con qué ocultar sus harapos, pero su miseria ha vencido a su orgullo, y se apresura para pedir el lugar de un siervo donde una vez fuera hijo. Poco se imaginaba el alegre e irreflexivo joven
cuando salía de la casa de su padre, el dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de ese padre. Mientras bailaba y banqueteaba con sus turbulentos compañeros, poco pensaba en la sombra que se había extendido sobre su casa. Y cuando con pasos cansados y penosos toma el camino que lleva a su casa, no sabe que hay uno que espera su regreso. Sin embargo, como aún estuviese lejos, su padre lo distinguió. El amor percibe rápidamente. Ni aun la degradación de los años de pecado puede ocultar al hijo de los ojos de su padre. Él fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello en un largo, estrecho y tierno abrazo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.